Hola a todos y bienvenidos a este canal de Laboratorio de Concreto Celular. Espero que si llegan encuentren información muy útil. Pido disculpas de antemano de que se encuentra muy dispersa, la verdad. No soy muy organizado en cuanto a los videos, no soy editor, no me llevo muy bien con eso, pero sí trato de compartir información útil sobre este tema, el concreto celular. Pues en este video voy a compartirles mis experiencias prácticas en todo este proceso que ya llevo ya de casi un año de experimentar y realizar unas pequeñas producciones que me dieron idea de cómo es este proceso. No solamente la elaboración de una fórmula, la estandarización, sino que también la producción tiene sus detalles, aquellas cosas que no se ven inmediatamente, sí se manifiestan en pruebas pequeñas, pero no son tan visibles. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre este tema. Hay 5 criterios con los que yo busco tener o estandarizar una fórmula. 5 puntos claves que se adaptan a los requerimientos que cada uno pueda tener. Eso también tienen que tenerlo en cuenta a nivel de producción, cómo van a elaborar los moldes, porque yo tuve un problema en la elaboración. El mezclado, todo eso, no solamente en la consistencia o la calidad, sino que pueda llevarse a cabo. Me explico. Entonces, bueno, los 5 puntos claves son fluidez y autonivelación, como algo más relacionado a trabajabilidad. Eso pues que no sea completamente líquida ni tampoco espesa. Estilo cremoso. También tiene que verse el comportamiento en sus 2 etapas. Cuando es el mortero, donde tienen los materiales sin incluir la espuma, y el comportamiento cuando ya tiene la espuma. También vamos a ver lo que es la rentabilidad y la calidad, que tenga una densidad final controlada y finalmente que tenga estabilidad de la espuma dentro de la muestra, dentro de la fórmula. Entonces, iniciemos con el primer punto clave, que es la autonivelación o fluidez. No puede ser ni muy líquida, resulta que a veces se busca aumentar la dosis del superplastificante, deseando reducir la dosis del agua, reducir la relación agua-cemento. Pero hay ocasiones en las que si se excede la relación agua-cemento es alta o es muy fluido, entonces va a haber la segregación de los finos, la arena y el cemento también. Me he encontrado con el cemento en la base de los recipientes o de las maquinarias. Y no es bueno porque quita homogeneidad, lo que va a generar de que algunas muestras resulten más livianas, menos resistentes, y otras con un comportamiento totalmente diferente. Entonces no se logra estandarizar la fórmula y siempre van a variar los resultados. Lo otro es que también si sucede eso, cuando se está batiendo la mezcla, se le está insertando la espuma en todo ese proceso, va a haber pérdida de material. Prácticamente el agua va a quedar en la parte superficie superior y se van a perder limos finos y cemento en la parte inferior. Y tratar de recuperarlo es un error, porque estamos trabajando con, bueno, un concreto celular en el cual un 65-70, bueno, del 50 a 70% de su volumen es aire, es vacío. Y agregarle esos grumos, de paso anoten, cuando se le agregan esos grumos, ustedes lo pueden dejar a nivel, pero se les va a deprimir.
No porque haya colapso de la espuma, sino observaba yo que donde uno buscaba aprovechar esos grumos y los echaba, los colocaba, los vertía en el molde, en esas partes donde era vertido, al otro día uno encontraba que se había deprimido esa parte superficial. No había una depresión general en todo el bloque, lo cual eso indicaría que el problema es la espuma, sino solamente era porque agregamos esos residuos, esos grumos, para aprovecharlos y terminamos tirándonos los bloques o el bloque en particular que se haya hecho lo siguiente, eso. Entonces no puede ser tan fluida debido a eso, para no obtener pérdidas en producción. Y en mi caso no puede ser tampoco cremosa. Eso ha hecho que yo algunas soluciones que para otros les puede servir, yo se las voy a mencionar, pero para mi caso no. Entonces, bueno, uno porque digamos ya elaboré el molde de una forma y me voy a sujetar a ese molde hasta que haya elaborado completamente la fórmula y ya conozca cómo debo hacer, cómo es finalmente su comportamiento para empezar a diseñar el próximo molde. El diseño del molde va muy relacionado con la fórmula que llegamos a realizar. Ustedes han visto que yo tengo los cilindros, los tubos verticalmente en el molde. Perdón. Verticalmente en el molde. Por lo cual yo tengo que vertirlo entre el espacio que hay de tubo y tubo de los bloques. Y tiene que ser muy líquido. Yo no puedo darle... o sea, como lo hice, es un defecto, la verdad. La próxima vez pensaré en una forma vertical donde los orificios van horizontalmente. El diseño del molde es muy importante por eso. De una forma en que uno puede tomar timbados de mezcla y verterlos sin ningún problema. Pero pues acá hay que tener cuidado, entonces yo necesito que donde se va vertiendo pues se nivele. Y si es muy cremoso no pasa eso. ¿Cuándo se vuelve cremoso? Resulta que eh, entre las espumas yo manejo el jabón acción y para una espuma y la otra espuma es Tetsapón, glicerina y goma Santana. Esta combinación, les voy a hablar de las dos espumas. La espuma del jabón acción tiene una característica ideal y es la pérdida mínima de volumen. Sí la tiene, ya la estudié y está alrededor como el 12% del volumen de la espuma. Quiere decir que la densidad de la espuma ingresó en 0.96 kilogramos por litro y después de ser introducida la densidad de la espuma pasó de 0.096 kilogramos por litro a 0.118. Una pérdida de volumen como del 12-10%. Pero comparado con la de Tetsapón, la pérdida de volumen sí llega a superar como de los 20 a 40 o en algún caso como hasta el 50% de la densidad de la espuma. Es decir, arrancó con 0.096 kilogramos por litro, pero ya introducida en la mezcla termina como una densidad de 0.143 kilogramos por litro. Entonces hay una pérdida notable de volumen con el uso de la espuma que tiene Tetsapón, glicerina y goma Santana. Bueno, al mencionarla quiero comentarles que el Tetsapón ya lo saqué, no le vi que las irregularidades en la apariencia de las muestras y la tunelación como estilo hormigueo, que termina siendo como una esponja, uno introduce la muestra en el agua, absorbe todo el agua, aumenta la densidad y se hunde y no es muy bueno.
se debía en parte al Tetsapón. Lo retiré, mejoró los resultados. Pero también entonces en el aumento de la viscosidad por la goma Xanthan suceden estas irregularidades en la espuma. Por lo que el jabón Acción tiene buen rendimiento, buena fluidez, menor pérdida en el batimiento, en el proceso. Llega un punto en que usted lo bate y sigue manteniendo el mismo volumen. Debido a que creo que la viscosidad, me decía, preguntaba ahí en la IA, y genera como una pared estructural el aumento de la viscosidad, que bueno, yo me lo imaginaba y me lo corroboró, y era que las burbujas se quedan quietas, entonces en el batimiento los golpes las revientan, por eso entre más bate, pues se va perdiendo más volumen. Con la jabón Acción no sucede eso, entonces ellas se deslizan cada vez que sucede un golpe y pues hay pérdidas de volumen muy mínimas. Y entonces todo eso está relacionado con la viscosidad. Jabón Acción, una viscosidad muy baja, y la otra, debido a la goma Xanthan, la viscosidad es mayor. Por eso en cuanto al colapso, el jabón Acción colapsa como en 2 minutos, por mucho 2 minutos y medio, mientras la goma Xanthan, depende de su dosificación, puede colapsar hasta en 2 horas. Pero pues aumento de viscosidad, mayor pérdida de volumen. Así que hay que encontrarle el punto ideal a esta espuma en que tenga un colapso muy mínimo y dé buenos resultados. ¿Por qué buenos resultados? Porque observé que retiene como más el agua internamente, fluye menos, no afecta la relación agua-cemento, no sé qué es lo que sucede, pero todas las muestras en las que se usa o se aumenta la viscosidad en la espuma, adquiere una mayor resistencia que en su contraparte con la del jabón Acción o de jabón de loza. Entonces, aunque sea la misma fórmula, los mismos porcentajes másicos en sus ingredientes, resulta que adquiere mayor resistencia la que se le aumenta la viscosidad de la espuma que en la que tiene menor viscosidad de la espuma en la otra muestra. Entonces me he tratado de proponer que preservar esa alta viscosidad, pero pues sin perder volumen o que haya tunelaciones. Entonces les quiero mostrar, esto es una muestra en la cual tiene el uso del jabón Acción. Entonces, si uno la sumerge, no hay conectividad entre las burbujas, por lo cual es un buen indicador de que está saliendo bien. Pero entonces con la otra espuma, la primera vez que la usé, yo pensé que iba a tener el mismo comportamiento. No, pues es espuma y va a suceder igual. Eso fue hace tiempo. La primera vez lo hice, lo implementé haciendo un bloque. Y no, eso hubo una pérdida total de volumen. Pero luego lo hice en una muestra y se repitió lo mismo. Entonces dije, no, hay un diferente comportamiento. Esta fue la primera vez. Esta fue la primera vez usando la combinación Tetsapón, glicerina y goma Xanthan. Es como si fueran cama de hormigas. No es muy bueno, pero ahorita que la volví a tomar tiene una buena resistencia. Entonces es irregular, pero retiene o absorbe más agua y otorga una mayor resistencia. Hay un parámetro que saqué recientemente. Yo voy a tratar de compartirles cuáles son los apuntes que tomo en mis hojas para pues conocer más las muestras. A medida que ha pasado el tiempo he adquirido, hay que tener este indicador, este dato sobre la muestra porque es útil. Entonces en las primeras muestras no recogían muchos datos y pues
no tengo mucha información de las muestras anteriores, pero cada vez más he notado que hay datos de interés y de importancia que hay que anotarlos. Entonces prácticamente les estaría yo cortando un gran proceso en la estandarización de las fórmulas. Entonces, esta es una muestra resistente, más resistente que la misma fórmula pero usando diferente espuma. Uno de esos datos nuevos que saqué es la retención de agua efectiva, bueno, que absorbe una muestra. Entonces, a ver, quiero decir, digamos, el agua que se le introduce en tanto su fase básica, agua, y la otra que está en espuma, eso sube la relación agua-cemento. Por ejemplo, solamente relación agua-cemento arranca en 0.48, 0.43, pero con la espuma pues llega a subir a 0.78, 0.78, 0.82, 0.63, bueno, hay un aumento. Cojo toda esa agua, bueno, en la plantilla y me da un porcentaje de qué tanta toda esa agua reaccionó con el cemento y se volvió masa sólida. Y noté que con las del jabón acción el porcentaje de retención de agua o que reacciona con el cemento estaba como en 0,22 en 22%, mientras que con la otra espuma el porcentaje estaba en 40%. Por ende, por eso con la del jabón acción pues llega a tener unas densidades más bajas que la otra, pero aún ingresando el mismo material terminó reaccionando más en la que se usó la otra espuma, llamémosla espuma 2, que es Tetzapón, glicerina y goma xantán. Jabón acción, glicerina y goma xantán, ya el Tetzapón lo saqué. Espuma 2. La espuma 2 terminó aportándole más masa, más resistencia a la muestra. Entonces, desde ese entonces he estado buscando perfeccionar esa fórmula. La del jabón acción sí es buena, pero la otra da más resistencia, más calidad. Se están usando los mismos materiales, pero llega a ser más resistente. Entonces ese es otro dato. Ténganlo como en si retiene el agua, lo convierte en masa en un 40%, 35, 40%, está en va en una buena línea. Pero si va por debajo, mejor un 22% o 20%, ha perdido mucha agua, la ha dejado ir y por eso termina con una resistencia mínima. Quiero mostrarles entonces el historial que me he llevado. Entonces la primera muestra, totalmente irregular. La segunda muestra, he variado, conocí algo que se llama piedra de alumbre, me comentó un suscriptor, un compañero, y que con la piedra de alumbre pues llega a estabilizar lo que es el colapso de la espuma. Entonces, mira, pues bueno, adquiramos la piedra de alumbre. Pero entonces tiene un detalle, se lo voy a contar. La piedra de alumbre es un coagulante, entonces va a volver más cremosa la muestra. Ya les comenté que debido a mi molde no me sirve que sea tan cremoso. Entonces por eso después de un punto la descarté, pero no hice más pruebas. Él me mostraba y otro suscriptor me mostraba que sí, mejoraba la muestra, pero entonces yo no voy a sacrificar la fluidez. Entonces les voy a comentar los porcentajes. Miren,
La piedra alumbre es interesante porque en cierto porcentaje, en porcentajes muy mínimos, retiene la hidratación, retarda la hidratación. Por lo que cuando yo desmoldo entre las 18 horas como mínimo se puede menos, pero menos le quita más resistencia. Entonces 18 horas la tengo como mínima. Esta no se pudo desmoldar ni en 24 horas. Tocó al otro día y al otro día seguía con una consistencia muy blanda. Entonces, en ese porcentaje que fue de 0,08%, 0,8% de piedra de alumbre retarda la hidratación. Entonces no se puede, hay que aumentarla, pero aumentándola se vuelve más cremosa, coagula más. Entonces llegué a 1.5 y llegué hasta 1.5, seguía manteniendo, retardando la hidratación, entonces seguía siendo más blanda y ya hasta ahí llegué. Pero entonces el porcentaje ideal en que y después en dosis más altas, no sé si ahorita lo mencioné, en dosis más altas acelera el fraguado. Por lo que decía el compañero que en una dosificación del 5% de la piedra de alumbre, en pleno proceso de batido, se le llegaba a fraguar. Entonces 5% ya es excesivo. Y 3% él lo colocaba como en la medida que él tiene para sus muestras. Entonces, esa piedra de alumbre, como es coagulante, permitía incluso colocarle agregados de piedras. Prácticamente otro compañero llegaba y tiraba las piedras encima y quedaban ahí, no se hundían. Entonces, es muy interesante. También reacciona la piedra de alumbre con el cemento y esa reacción genera un olor como amoníaco, como si fueran orines fuertes. Y tocará que usar tapabocas o ustedes tendrán que pensar en ventilación o si no ven ningún inconveniente, bien pueden contar con ese producto, con esa opción de la piedra de alumbre. Y entonces, bueno, llegué a 1.5. Mire, quiero que vean que estando en 0.8%, cómo me dejó la muestra. Muy blandita al día de hoy. No hidrató, perdió todo tipo de hidratación. Mis compañeros dicen que la piedra de alumbre le es útil. Bien, pueden hacer sus pruebas. El 3% del cemento, de la masa del cemento, pueden arrancar por ahí, porque dosis más bajas retarda la hidratación. Entonces esto fue con 0.8% y no mejoró la apariencia. Se supone que la piedra de alumbre yo la deseaba implementar para que perdiera todas estas irregularidades y volviera a ser bonita como la del jabón Acción. No hay conexiones entre las burbujas. Entonces este es el reto, en que no haya conexión entre las burbujas, aumentando la viscosidad de la espuma. Entonces 0.8 con la piedra de alumbre no solucionó el problema. Luego pasé a 1.5. En 1.5 actualmente miro la muestra y tiene una buena resistencia comparada a la de 0.8, pero perfora, pero la otra es totalmente blandita. Esta se le hace algo de fuerza y cuesta, pero no mejoró tampoco el problema de la estabilidad de la espuma, entonces no me sirve. Entonces hasta ahí llegué yo con la piedra de alumbre, hasta el 1.5% de la masa del cemento, por lo que si les interesa hacer pruebas, entonces pueden hacerlo del 1.5 al 3%. Luego entonces empecé a bajarles las dosificaciones de la goma Santana. Quiero dar un apunte aquí. Yo pues he trabajado mucho, me he esforzado demasiado en consumiendo tiempo
y prácticamente dejé el trabajo para pues emprender esto. Yo pues antes trabajaba en un laboratorio de concreto celular, en un laboratorio de petróleos. Este año fui llamado nuevamente, pero desistí porque pues emprendí este proyecto. En este proyecto pues no he recibido ninguna remuneración. Mm, Aún en el sentido de que ya empieza a emplear la fabricación de bloques, solo he estado en experimentaciones, por lo que entonces busco de alguna forma adquirir recursos vendiendo la plantilla. La he estado puliendo, la uso todo el tiempo, por lo cual es útil. Y lo otro es que aspiro a vender la fórmula final, que cada vez estoy más cerca de obtener una buena fórmula. Y aún así, aunque no se la estoy vendiendo, pero aspiro a vender la fórmula, no, esta es la fórmula. Todos estos datos que estoy dando prácticamente les ayudan a ustedes también, sin comprar la fórmula, a, a hacer ustedes también una buena fórmula. Entonces, bueno, sí, prácticamente les estoy revelando muchos secretos conocidos en el internet. eh, pero entonces ya por el lado de mi experiencia ya casi muy resumido. Entonces, reduciendo la viscosidad de la goma Xantán, ya perdió todas esas irregularidades, aún se sigue conservando el hormigueo, pero entonces ya son burbujas más grandes. Pueden observar. Por lo que en esto, pues ya no estoy usando el Tetzapón. El Tetzapón también le daba unas irregularidades descomedidas. Pero se lo quité y lo cambié por jabón Acción y mejoró. Pero aún sigue habiendo tunelaciones o una mala apariencia. Entonces he estado reduciendo la dosis de la goma Xantán. El Tetzapón lo reemplacé por jabón Acción. Dejé la glicerina porque no hay otra forma en la que se pueda mezclar la goma Xantán. Eh, Quiero aconsejarles que, pues, no, o sea, anoten todo. O sea, la guía que les voy a pasar, de todo lo que anoto les va a ayudar demasiado. De verdad, he obtenido algunas buenas fórmulas que después de mucho tiempo, hey, mira, esta fórmula es ideal, pero ¿qué tiene? Eh, hmm, no sé, porque no anotaba muchos datos, pero actualmente les voy a resumir mucho. Anoten sus muestras con algún código alfanumérico. Háganle seguimiento y, y cómprenme la plantilla. Entonces, reduciéndole la viscosidad, se logra mejorar la apariencia, pero entonces también se le pierde la resistencia que obtendría con alta viscosidad. Por lo que entonces o se le quita viscosidad, pero reduce también resistencia, o se le aumenta viscosidad, aumenta resistencia, pero pierde volumen, y no es viable esa muestra debido a las tunelaciones que se generan. Entonces ese es el punto que hay que resolver. Cómo tener alta viscosidad y que sea trabajable, que no haya pérdida de volumen. Yo estoy agregando la goma Xantán al jabón a la espuma, a la solución espumante. Vi que se le puede agregar a la mezcla. Ustedes podrían hacer esas pruebas y ver qué sucede. He agregado la cal porque la cal también retiene humedad, retiene el agua. En su fase inicial es útil. Y ahora estoy usando también la cal.
quiero mostrarles ya dónde llevo la muestra. La verdad, tuve ya un avance en el que ya no es así, sino ya es así como si se estuviera usando jabón acción, y estoy muy orgulloso de esta muestra. La verdad, tengo que resolver unas hipótesis por qué se dio y repetir pruebas. No les puedo decir no se debe a esto, no, aún no lo sé. Tengo todo apuntado, sino tengo que repetir y quitar algo y dejar. O sea, tengo la hipótesis de que o es por la espuma o es por la cal, o sea, por las dosificaciones. Nada más cambié la dosificación en estas dos son la misma, o sea, cambió la dosificación en la cal y en la espuma en unos cambios muy pequeños, pero esta quedó con una apariencia muy lisa, los orificios muy delgados, pero en esta, que o sea, pues yo dije, no, esta está buena, vamos a hacerle unos pequeños cambios, y en esos pequeños cambios, de verdad, fueron muy pequeños, ya volvió otra vez a tener orificios, poros mucho más anchos. No tantos como las anteriores, pero sí volvió otra vez a manifestar ese comportamiento. Y la reducción en la resistencia. Entonces, o sea, es de verdad, es lo mismo, pero, o sea, uno le puede hacer fuerza y hacer un orificio. Pero en la otra, o sea, es que prácticamente por cambios pequeños en dosificaciones cambió demasiado. O sea, ahorita había ingresado esto y ahora ingresa solo la cabecita esta. Entonces, la verdad, pues, eh, las muchas pruebas que llevo, pues, me han hecho avanzar demasiado. Aún falta, aún falta. 30 minutos. Bueno, si ustedes se llegan a pegar este video es porque les interesa. Lo siguiente es el comportamiento en dos etapas. Esas dos etapas es debido a que yo estoy trabajando con una concretera y si tenía una relación agua-cemento, ahí se le agrega el superplastificante. Si tiene una relación agua-cemento muy mínima, en las cuales en otras yo manejé relaciones agua-cemento muy mínimas, alta espuma, y subiéndole a la espuma pues se le otorgaba fluidez para ser insertado en el molde. Pero entonces en la concretera arranca con cemento, arena, agua, bueno, cualquier material sólido sacando la espuma. Y la relación agua-cemento era de 0,38. Eso no salió de la concretera. Quedó todo pegado. Tocó que sacarlo a paladas. Entonces es importante que sea fluida desde esa fase. Si usted tiene un aparato que todo lo mezcla, es de 1 metro cúbico y todo lo mezcla inmediatamente, pues no tiene que preocuparse por ese aspecto. Por eso digo de que cada uno tiene que, de acuerdo a sus requerimientos, formular, valga la redundancia, su fórmula. Entonces, en mi caso, el mortero yo lo saco, el proceso lo divido en dos etapas. En concretera y la espuma se le inserto en toneles. Esto para reducir el proceso de la concretera. De otra forma, como aumenta el volumen un 60-70%, imagínense en hacerlo en la concretera. Muy fácilmente se llega al volumen límite, hay que volver a repetir el proceso muchas veces. Por eso pues yo dividí el proceso en dos fases. Y la relación agua-cemento no puede ser muy baja en esa primera fase. Tiene que ser fluida para que salga con facilidad de la concretera. Y en la segunda fase, la espuma.
En la inserción es debido a que necesita fluir en el molde, como ya les comenté. Rentabilidad y calidad. Al principio de todo este proceso que inicié en el año pasado, yo buscaba economizar. ¿Cómo? Pues aumentando, teniendo más arena que cemento. Cuando hacía eso, las muestras no eran muy resistentes. En los morteros tradicionales que se usan para bloques de cemento tradicional, sí se usan que 3 baldes de cemento o tantos baldes de cemento por un bulto, o 3 de cemento y uno de cemento. O sea, pues evidentemente hay más arena que cemento, pero es que en ellos no cuentan con espacios vacíos de volumen hueco otorgado por la espuma, y pues a ellos les va bien de esa forma. A nosotros no nos sirve de esa forma. Se puede hacer, pero entonces pues saquen sus conclusiones si les es ideal o no. Él descascaraba muy fácilmente, no tenía muy buena resistencia, la masa era alta, y, y aún así pues no me gustaba la resistencia aparente. No he hecho pruebas de resistencia aparente que otorgaba esa forma de proporcionar el cemento y la arena. Entonces, mejor dicho, de tener más arena que cemento, pasé a más cemento que arena. Pero tampoco vamos a hacer una muestra, un bloque netamente de cemento. Sí, puede otorgar seguramente mucha más resistencia con algo de finos o solamente cemento. Pero pues para el bolsillo de nosotros no es rentable. Así que les voy a dar otro dato. Yo estoy manejando la mitad casi de la masa del cemento en arena. Entonces, 20 kilos de cemento, unos 10 kilos de arena. Entonces, pueden guiarse por ahí. Y se obtienen mejores resistencias. Entonces, hay que compensar es con espuma. Y como hay que compensar con espuma, o sea, hay que aumentar más volumen. Entonces, ya que se está haciendo eso, hay que adquirir o llegar a obtener la mayor resistencia posible. Por eso yo me he guiado por el lado de usar la espuma número 2. Y entonces, en eso va con la rentabilidad y calidad. No pueden estar los poros conectados, por lo que aunque en estas muestras llegan a ser de verdad resistentes, tengo un bloque muy resistente, eso darle martillo no le hace nada, pero parece un hormiguero, una espona, chupa todo el agua. Entonces no nos sirve, aunque sea muy resistente, densidades mínimas, comparados a los ladrillos tradicionales, densidades menores. Ese defecto no nos sirve y hace que descartemos, aunque tenga muy buena resistencia, esas muestras. Entonces la calidad se obtiene variando las dosificaciones. Hay que entonces para la calidad, entre más viscosidad se adquiere mayor resistencia. Entre menos arena, también mayor consistencia, mayor calidad. Pero pues hay que entonces balancear entre la rentabilidad. Tampoco hay que bajarle tanto a la arena, porque si no entonces es un golpe duro a nuestra economía. Y buscamos que tenga también ahora en densidad final controlada. Esto es, ¿qué es lo que yo hago para obtener esa densidad controlada final? Sí, es verdad, no vamos a tener todos los ladrillos pesando de 20 kilogramos, 15 kilogramos, pero el proceso influencia demasiado. Me explico. Observaba que retirar las muestras en
15 horas reducía la resistencia a largo plazo, por lo que entonces dejé que se desmolde a las 18 horas. También la forma en la que se cura, la forma en la que se mantiene o se retiene el agua dentro de la muestra, que no desagüe agua desde el principio, que no está empezando a escurrir agua por debajo del molde, bloqueenlo eso con arcilla, pero que no bote esa agua, porque es pérdida de luego agua útil que hidrata el cemento. Y la estabilidad de la espuma dentro de la mezcla, bueno, ya he hablado mucho de eso. Entonces sí, el proceso ha sido largo. Y la viscosidad, en la viscosidad de la espuma, o más que la viscosidad, es retener dentro la humedad. La viscosidad ayuda a eso, a que no fluya con facilidad el agua y se pierda, y pues dura más dentro de la muestra. La verdad, pues, ¿qué densidades estoy manejando? Tengo dos muestras porque tengo una visión diferente para la construcción. Un bloque que ocuparía el 86% de una pared y el otro el 16%. Ese bloque, yo lo llamo bloque A, es en el que usted tiene la posibilidad de colocarle chazos y colocarle alguna estructura, un televisor, repisas, y que no corra el riesgo de desprendimiento y se le venga parte del muro, los chazos no se desprendan. Entonces ese bloque yo lo estoy logrando a una densidad de 0.750 kilogramos por litro, y los demás están en 0.500 kilogramos por litro, más específicamente 0.550 en las que se aumenta la viscosidad de la espuma. En las que son incluso menos es porque se usó jabón acción. Nuevamente no retienen mucha agua, no la vuelven efectiva. Ya les dije, el porcentaje de absorción de agua, de asimilación, de reacción por parte de la mezcla está en un 20% cuando se usa el jabón acción, y en un 40% es la ideal, que se ha logrado aumentando la viscosidad. Hay muchas cosas que he aprendido, y pues la verdad todo este intercambio de conocimientos es útil. Si pueden agregarme en los comentarios qué les parece. Pensaba yo editarles un poquito este video, pero no, mejor se los entrego así. La verdad, sí, si hay interés, sé que bueno, se mirarán todo el video. De verdad no soy muy bueno organizando las ideas, pero pues el gesto es en compartirle lo que he adquirido en conocimiento. La plantilla les va a ser muy útil, por lo que les agradecería si la adquieren. Y las fórmulas, aún sigo mejorando las fórmulas, en el sentido de que he encontrado una fórmula, pero siguiendo o cambiándole, haciéndole pequeños cambios, introduciéndole nuevos componentes, buscar aumentar la resistencia sin aumentar tanto la densidad. En la plantilla, en los apuntes que tengo, descubrí lo siguiente. Bueno, no lo descubrí, sino que ya estaba ahí la información, pero nunca la había contemplado. Y es que en la producción, bueno, pues yo ya les he comentado de una densidad fresca en barril y una densidad en molde. Un concepto raro que, bueno, yo lo acuñé así. Y es que mientras está en barril, la densidad puede ser de 0.740, y ustedes lo pasan al molde y aumenta a 0.760. Aumentó la densidad. ¿Eso qué quiere decir? La masa es constante, el volumen disminuyó, por lo que aumentó la densidad. Y eso quiere decir que si ustedes habían preparado 1 metro cúbico,
y al pasarlo al molde no van a obtener ese metro cúbico. En la plantilla les ayuda en eso. Entonces tienen que hacer más del metro cúbico para que el molde tenga un metro cúbico. Pero entonces, teniendo ese conocimiento, estaba teniendo unos problemas en que no obtenía el metro cúbico en el molde. O sea, es decir, yo en la plantilla le pedía, quiero hacer 5 bloques. Y me daban la información para los 5 bloques. Una vez ya casi terminando, el último bloque le faltaba material, pero ¿cómo? Si pues la fórmula me está diciendo, ya me excedí para obtener los 5 bloques, ¿por qué no me estás dando los 5 bloques? Y entonces empecé a partir de ahí a estandarizar o a conocer cuál es el porcentaje de pérdida que se llega a tener en todo el proceso. Eso lo hice en las pruebas, no fue a gran escala, créanme. Las pruebas a pequeña escala es un comportamiento igual al que se da a gran escala. Y le saqué el porcentaje de pérdida, les va a servir a ustedes. No sé si ya se los dije, pero les va a servir a ustedes. El porcentaje de pérdida en las pruebas a pequeña escala, en donde hay pérdidas en salpicaduras, hay pérdidas en las herramientas de batido, hay pérdidas cuando ustedes pasan la muestra del balde a las muestras, a los moldes de muestra. Hay pérdidas en las paredes del recipiente y empecé a estudiarlas, cuáles eran las pérdidas, y además pues en la decantación no es ideal, si se decantó ya se perdió, no la recuperen porque echan a perder la muestra, además de que reducen calidad. Por eso es importante la homogenización. Entonces reducen calidad porque ustedes pierden cemento en la parte inferior. Y el porcentaje que hallé de pérdida en las pruebas, adivinen de cuánto fue. Fue de 10%, entre un 9% a un 12%. Entonces es significativo. Les aconsejo, para hallar la homogenización, realizar siempre de a 3 muestras. De esa forma ustedes pueden ver si la primera es una densidad 0.900, la segunda 0.915, la tercera 0.930, pues ustedes se dan cuenta que hay una diferencia de homogeneidad, porque pues la última muestra pues tiene más de la parte inferior del recipiente. Y con ese 10% corregí nuevamente en la plantilla, le da uno ese dato. Con ese 10% ahora no solamente tengo que hacer 1.2 metros cúbicos, porque hay reducción cuando ustedes lo vierten de la densidad, hay una reducción en la densidad, reducción en el volumen, aumento en densidad, reducción en el volumen. Ya no es ni siquiera 1.2 para obtener un metro cúbico en molde, sino ahora tienen que hacer 1.5 metros cúbicos para compensar esos 300 litros que se van a perder. Entonces, la corrección es necesaria. Y sí, era lo que me estaba faltando en los bloques, esa corrección. Entonces hay otro dato que les regalo, otra visión en la que tienen que tener en cuenta esa información. Y bueno, pues les deseo lo mejor en este proyecto de concreto celular. Y espero que también me deseen lo mismo. Nuevamente, si me colaboran, bueno, comprando la plantilla no es tanto tampoco colaboración, o sea, sí, me colaboran comprándola, pero es muy útil, o sea, yo la uso diariamente y sin la plantilla me imagino que el trabajo es más tedioso y no podría haber cosas o digamos en las hipótesis de por qué resulta diferente una muestra a la otra si no fuera viéndolo a través de la plantilla.
Y eso pues sería todo, muchachos. Y la verdad sí, la información la boté muy desordenada, tenía yo pues imágenes para mostrarlas, pero eh, la verdad me he demorado también en enviarles un video o subir un video debido a esto, pensando en la edición. O sea, si yo al día de hoy estoy haciendo este video, si me pongo a editárselos, los envío eh, en muchos días. Entonces mejor se los comparto así. Elaboré ahorita un video de 40 minutos, este se los voy a subir así como para llamarles, cautivarles la atención. Y el de 40 minutos es para, de verdad, si les genera interés este tema, les va a ayudar entonces mirárselo. Y papel, mano en lápiz y apunten, porque pues mm, eh, son puros datos y tips que he arrojado de la experiencia que he adquirido. Y seguramente se me pasaron muchos, pero pues les he compartido esta información. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Daniel. Eh, soy de Colombia y ya llevo casi un año y días pasados en este proyecto de concreto celular. Si tienen preguntas, yo pues nunca pues me he encerrado en no compartir, ¿no? Pues me escriben y yo les voy a dejar el WhatsApp, ya los he dejado en otros videos, pero se los voy a compartir en este video y me escriben cualquier cosa. Bueno, cómprenme la plantilla y la fórmula cuando las tengan.